¿Alguna vez te has preguntado por qué un retrato puede tener un ojo de frente y otro de perfil? Ese tipo de imagen no es un error, es cubismo. Y para entenderlo, hay que viajar a comienzos del siglo XX, cuando el arte occidental decidió romper con todo lo anterior. Durante siglos, la pintura había sido una ventana al mundo. Se buscaba imitar la realidad con precisión, perspectiva, profundidad, proporciones. Pero algo cambió en París. Alrededor de 1907, dos artistas estaban a punto de desafiar la forma en la que veíamos el arte, y también el mundo. Pablo Picasso y Georges Braque, inspirados por el arte africano, el posimpresionismo de Cézanne y las nuevas ideas sobre percepción, comenzaron a experimentar. Querían mostrar los objetos desde múltiples ángulos a la vez, no una imagen única y estática, sino una visión total, casi fragmentada, como si el tiempo y el espacio colapsaran sobre el lienzo. Así nacía una revolución estética, el cubismo, el primer gran movimiento artístico de vanguardia del siglo XX. A comienzos del siglo XX, el arte occidental se encontraba en plena transformación. Durante siglos, la pintura había buscado imitar la realidad con fidelidad, siguiendo las reglas del realismo, la perspectiva lineal y la proporción anatómica. Desde el Renacimiento hasta el siglo XIX, el objetivo del artista era representar el mundo tal como lo veía el ojo humano. Sin embargo, esa visión empezó a fracturarse con la llegada de movimientos como el impresionismo, que ya no pretendía copiar la realidad, sino capturar su atmósfera, su luz, su emoción. Después vinieron los postimpresionistas, como Van Gogh, Cézanne y Gauguin, que dieron un paso más, deformaron las figuras, alteraron los colores, y comenzaron a expresar emociones y percepciones más que apariencias. En este contexto, el arte se preguntaba, ¿qué es más importante, lo que vemos o cómo lo entendemos? Además, Europa estaba cambiando radicalmente, las ciudades crecían, las máquinas dominaban el paisaje, y la ciencia alteraba la manera en que se concebía la materia, el tiempo y el espacio. El desarrollo de la fotografía también liberó a los artistas de la obligación de representar fielmente la realidad, si una máquina podía hacerlo. ¿Para qué competir con ella? Todo esto preparó el terreno para una revolución aún más radical. El cubismo no llegó de la nada, fue la consecuencia lógica de un siglo que ya no se conformaba con ver el mundo desde un solo punto de vista. Mientras Picasso revolucionaba en silencio, Georges Braque recorría un camino similar, pero desde otra dirección. En 1908, Braque visitó el estudio de Picasso y vio Las señoritas de Avignon. Lo que observó no fue solo una pintura, fue una provocación, y la aceptó como un reto. Ese mismo año, Braque pintó Casas en el Estaque, una obra que el crítico Luis Bauxelles describió como reducida a cubos, dando sin querer el nombre al movimiento, cubismo. A partir de ahí, Picasso y Braque comenzaron una colaboración sin igual. No trabajaban juntos en el mismo taller, pero se influenciaban mutuamente con tal intensidad que sus estilos se volvieron casi indistinguibles. Se comunicaban más como científicos que como artistas, analizando formas, colores, composiciones, desarmando la realidad y reconstruyéndola con geometría. Entre 1909 y 1912 desarrollaron lo que ahora se conoce como cubismo analítico, formas fragmentadas, paleta de colores apagada, ausencia casi total de profundidad. El objetivo no era la belleza tradicional, sino mostrar cómo se perciben las cosas más allá de lo que ven los ojos. El cubismo se había convertido en una revolución visual, y Picasso y Braque eran sus arquitectos. Entre 1910 y 1912, Picasso y Braque se sumergieron por completo en una etapa que cambió para siempre la percepción artística, el cubismo analítico. ¿En qué consistía? En lugar de representar objetos tal como se ven, buscaban descomponerlos en planos geométricos, mostrando simultáneamente varios puntos de vista. Un violín ya no era solo un instrumento, era líneas, sombras, curvas, fragmentos suspendidos en un espacio plano. Las obras se volvieron casi monocromáticas, utilizando principalmente grises, marrones y ocres. Esto no era casual,
eliminaban el color para que el espectador se concentrara en la forma, en la estructura interna del objeto. Ejemplos como el poeta de Picasso o el portugués de Braque parecen casi abstracciones, pero cada fragmento representa un ángulo distinto de una misma cosa. Era como ver una radiografía del mundo visible, una descomposición intelectual de la realidad. El cubismo analítico no era fácil de entender. De hecho, muchos críticos lo tacharon de incomprensible, pero los artistas no buscaban aprobación. Estaban explorando un nuevo lenguaje visual, uno que obligaba al espectador a reconstruir con la mente lo que el ojo no podía captar de inmediato. El arte dejaba de ser una ventana al mundo y se convertía en una especie de rompecabezas visual. En 1912, algo cambió. Después de años de analizar y fragmentar, Picasso y Braque dieron un giro. En lugar de descomponer la realidad, empezaron a reconstruirla. Así nació el cubismo sintético. Si el cubismo analítico era introspectivo, oscuro y complejo, el sintético era más colorido, lúdico y directo. Aparecieron los collages, donde mezclaban materiales no tradicionales como papel de periódico, etiquetas, maderas, hule y hasta tela. Un ejemplo icónico es Naturaleza muerta con silla de rejilla, de Picasso. No solo pintó la imagen, sino que pegó un hule imitación mimbre para representar el asiento. Braque, por su parte, introdujo las papiers-collés, papeles recortados y pegados que sugerían objetos sin necesidad de detallarlos. Era una nueva forma de representación, sugerir en lugar de describir. Además, volvieron los colores vivos, las tipografías, las letras pintadas, elementos cotidianos que rompían las barreras entre el arte elevado y la cultura popular. Ya no se trataba de retratar el mundo, sino de jugar con sus símbolos, recrearlos y resignificarlos. El cubismo sintético fue un acto de rebeldía y de libertad. Mientras el mundo artístico aún debatía sobre la belleza, ellos hablaban en un idioma completamente nuevo, un idioma donde lo importante no era lo que se veía, sino lo que se construía en la mente del espectador. Aunque Picasso y Braque fueron los padres del cubismo, no estuvieron solos por mucho tiempo. Su audaz visión comenzó a atraer a otros artistas que también querían romper con las reglas tradicionales del arte. Uno de los primeros en sumarse fue Juan Gris, quien llevó el cubismo a una nueva etapa. A diferencia de sus predecesores, Gris buscó un equilibrio entre análisis y claridad. Sus obras eran más limpias, más estructuradas, con colores definidos y composiciones casi arquitectónicas. Era como si organizara el caos cubista en armonía visual. También surgieron Fernand Léger, Robert Delaunay y otros artistas que tomaron el cubismo como punto de partida para explorar sus propias ideas. Algunos introdujeron el movimiento y el dinamismo, como Léger con su cubismo tubular, casi industrial. Otros, como Delaunay, se acercaron al orfismo, una versión más colorida y lírica del cubismo, con influencia del futurismo y el arte abstracto. A medida que se acercaba la Primera Guerra Mundial, el cubismo ya se había multiplicado en estilos, voces y lenguajes. Había pasado de ser una conversación privada entre dos artistas en un estudio parisino, a un movimiento global que sacudía los cimientos del arte moderno. El cubismo ya no era solo una técnica, era una filosofía visual, y el mundo comenzaba a mirar con nuevos ojos. Aunque nació en París, el cubismo no tardó en cruzar fronteras. En pocos años, esta nueva manera de entender el arte llegó a Alemania, Italia, Rusia y hasta América Latina. Cada país adoptó y adaptó el estilo a su propio contexto, generando interpretaciones únicas y nuevos movimientos derivados. En Alemania, por ejemplo, artistas como Lionel Feininger y los expresionistas del grupo Die mezclaron el cubismo con tensiones emocionales más intensas. En Italia, el futurismo tomó la geometría cubista y le añadió velocidad, dinamismo y modernidad, reflejando un mundo en movimiento. En Rusia, el cubismo fue una influencia clave para el constructivismo, donde la abstracción geométrica se usó con fines políticos y revolucionarios. Y en América Latina,
Artistas como Diego Rivera y Tarsila do Amaral incorporaron elementos cubistas en sus obras para representar identidades nacionales, escenas sociales y reivindicaciones culturales. Pero el impacto del cubismo no se limitó a la pintura, también se filtró en la arquitectura, el diseño, la escultura y hasta la moda. Se convirtió en un símbolo de lo moderno, de lo audaz, de lo que rompía con las reglas, y aunque con el tiempo el cubismo dejó de estar de moda, sus ecos siguieron resonando en cada movimiento artístico que buscó mirar el mundo desde una nueva perspectiva. Aunque el auge del cubismo como movimiento específico se diluyó hacia finales de la década de 1910, su huella es permanente en la historia del arte. El cubismo cambió para siempre la forma en la que los artistas pensaban el espacio, el tiempo y la representación visual. Su impacto fue tan profundo que se convirtió en el punto de partida para el arte moderno del siglo XX. Movimientos como el futurismo, el suprematismo, el constructivismo, el dadaísmo e incluso el arte abstracto le deben su existencia a la revolución cubista. Cada uno tomó elementos como la fragmentación, la geometría o el rechazo al realismo y los llevó en direcciones propias. Y no solo inspiró a artistas, sino también a arquitectos, diseñadores gráficos, ilustradores y cineastas. En la Bauhaus, por ejemplo, las ideas de simplificación y geometría del cubismo fueron esenciales para crear un diseño funcional y moderno. Incluso hoy, podemos ver guiños cubistas en la animación, el diseño editorial y la publicidad. Más allá del estilo, el cubismo puso en tela de juicio el concepto mismo de realidad artística. Mostró que la pintura no tenía que imitar el mundo, sino interpretarlo, reconstruirlo o incluso reinventarlo. Y ese es quizás su mayor legado, abrir la puerta a la libertad creativa absoluta. Así termina este viaje por los trazos, formas y rupturas que dieron vida al cubismo, un movimiento que cambió para siempre la manera de mirar, de representar y de entender el arte. Si te sorprendió cómo unas simples formas geométricas pudieron sacudir todo un siglo de historia, imagina lo que nos espera en los próximos episodios. No olvides darle like, suscribirte y activar la campanita para seguir explorando los rincones más fascinantes de la historia. Nos vemos en el próximo capítulo de Historia en Bits, donde cada dato cuenta una historia.